Con este capítulo número 3, que es el que nos toca revisar, pues les voy adelantando, con este capítulo ya tendríamos la materia necesaria para hacer nuestro primer examen. El día viernes estaríamos concluyendo con el avance necesario y el día viernes es cuando vamos a fijar la fecha de nuestro primer examen. Nos toca ver el capítulo correspondiente a líneas de transmisión bifilares y coaxiales. El día de hoy vamos a ver las bifilares y el día viernes ya vamos a terminar con las coaxiales. Dice en la introducción que tanto las líneas bifilares como coaxiales están construidas con materiales conductores que pueden ser cobre o aluminio y también están construidas con materiales dieléctricos que pueden ser polietileno o poliestireno. El punto de partida es conocer sus características físicas para poder hacer un análisis total de las líneas. Entonces, lo que quiere decir es que el día de hoy vamos a trabajar con la línea bifilar y vamos a encontrar los parámetros distribuidos porque como dato tendremos las características físicas. Las características físicas se refiere a los materiales que intervienen en la construcción, es decir, de qué están hechas estas líneas, pero además también se refieren a las dimensiones físicas de, por ejemplo, el diámetro de los filamentos, el radio de los filamentos. En el caso de la línea de transmisión bifilar, esta distancia D mayúscula, que es la distancia entre los ejes, entre las partes centrales de las dos líneas, de los dos alambres. Aquí en el bifilar tenemos también una longitud D minúscula, que sería el diámetro de uno de los filamentos. Se supone que ambos son iguales, así que nada más necesitamos medir el diámetro de uno solo. Les comento que esto se hace en el laboratorio. Una de las prácticas del laboratorio implica que les brindo por equipos unas líneas, por ejemplo, unas 3 líneas bifilares de diversas características. Y ustedes tienen que, con ayuda del vernier, tienen que ir determinando estas mediciones, estas longitudes de diámetros, de separación entre ejes. Igual para el cable coaxial, les brindo otras 3 líneas diferentes coaxiales y ustedes hacen unas tablas donde ahí colocan lo que necesitamos. Bien, lo que necesitamos entonces son las características físicas de estas líneas de transmisión para poder seguir adelante en nuestro análisis. Si nosotros conocemos las características físicas, podemos determinar los parámetros distribuidos y podemos determinar todo lo que ya hemos visto. Está cerca el examen y les adelanto que en nuestra prueba tendremos ejercicios donde, dadas las características físicas, podemos determinar muchos parámetros como la ROE, la impedancia de entrada, el coeficiente de reflexión, la atenuación, la velocidad de propagación, etcétera, todo lo que hemos visto. Entonces, por eso aquí menciona que el punto de partida es conocer las características físicas para hacer un análisis total de las líneas de transmisión. Entonces, vamos a necesitar, porque aquí dice es importante considerar, vamos a necesitar estas ecuaciones, este conjunto de ecuaciones que precisamente lo tenemos a continuación. Vamos a revisar entonces estas expresiones que serán útiles para calcular los parámetros distribuidos. Empezamos con la permitividad, epsilon, que tiene la fórmula de permitividad relativa, epsilon relativo por epsilon sub 0. Y también vamos a ocupar la de mu, que es la permeabilidad, que dice que es la permeabilidad relativa por la permeabilidad sub 0. Esta última es constante.
Entonces, las líneas, les adelanto que las líneas pueden estar construidas, la parte del dieléctrico puede ser polietileno o poliestireno. Cualquiera de esos materiales se ocupan hoy en día para construir las líneas de transmisión. Entonces, aquí vean que tengo el épsilon relativo del polietileno como 2.26. También tengo la del poliestireno como 2.55. Y ya veremos si la línea está construida de un dieléctrico polietileno o de un dieléctrico poliestireno. Estos son datos. Bien. De cualquier forma, el épsilon que necesitamos es el épsilon relativo del dieléctrico por el épsilon cero, que es una constante. Enseguida vamos a ver estos valores. Por otro lado, necesitamos la permeabilidad relativa del aluminio, es decir, el mu sub R del aluminio que vale 1 y el del cobre vale 0.999. Entonces, igual nos tendrán que indicar de qué material es el filamento, el conductor, que puede ser en este caso, generalmente es así, cobre o aluminio, generalmente son de cobre. Bien. Ok, ahora tenemos también la conductividad. Vamos a necesitar la conductividad del aluminio. 3.8 por 10 a la 7 Siemens por metro. En algunos libros está como mos, que es un ohmio invertido, mos por metro. También es correcto. Pero últimamente se está cambiando y se está adaptando a Siemens por metro. Esto se escribe como Siemens, pero se pronuncia Siemens por metro. Bien. Ok, entonces tenemos la conductividad del aluminio y tenemos también la conductividad del cobre. Ok, entonces estos serían unos datos adicionales que necesitamos, que son muy importantes para encontrar los parámetros distribuidos. Recuerden que los parámetros distribuidos son resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia. Era lo que teníamos como R, L, G y C. Eso es lo que se debe determinar como punto inicial en el análisis de las líneas de transmisión. Si nosotros encontramos estos parámetros, después podremos encontrar todo lo que sería la atenuación, la fase, la velocidad de propagación, la impedancia de entrada, la relación de onda estacionaria, el coeficiente de reflexión, todo lo demás podremos determinar porque conocemos estos parámetros distribuidos. Bien, entonces vamos a esta situación. Les había dicho que hoy vamos a ver este inciso B, que es la línea bifilar. El viernes terminamos con la coaxial. Cada uno tiene sus ecuaciones específicas. Línea bifilar. Todo esto, esta lámina que tenemos es lo necesario para encontrar la resistencia, la inductancia, la conductancia G y la capacitancia C. Recuerden que en anteriores ejercicios yo les brindaba estos datos, les decía una línea de transmisión tiene los siguientes parámetros, R, L, G y C, determine la atenuación, etcétera. Lo que ahora se trata es de determinar estos parámetros de cualquier línea que nosotros conocemos sus características físicas. Bien, entonces vamos a comenzar con la resistencia. Tenemos que calcular la resistencia. La resistencia, tenemos la expresión para la resistencia 1 sobre pi por A. Esta delta es la profundidad pelicular, que aquí abajo está su ecuación. O sea, yo debo calcular primeramente esta profundidad pelicular, que prácticamente es la piel de los filamentos. Veamos el gráfico. Todos los filamentos tienen una piel que los rodea. Es un efecto que ocurre en estos elementos conductores. Entonces, tenemos la ecuación para la delta, que enseguida la vamos a analizar. Pero aquí la resistencia la tenemos que multiplicar por la conductividad del conductor. ¿Por qué?
Porque la resistencia y la inductancia son del conductor, son parámetros que pertenecen al conductor. Y los restantes G y C son los que pertenecen al dieléctrico. Estos son del dieléctrico. O sea, la resistencia y el inductor se tienen que calcular con las características del conductor, que puede ser cobre o aluminio. Y G y C, que son las características que restan, conductancia y capacitancia, se tienen que calcular con las características del dieléctrico. Bien, entonces eso tiene que estar bien claro. Hay cosas que yo les comento, no están en la diapositiva, pero ustedes tienen que hacer anotaciones que son importantes. Entonces, para la resistencia, tengo que considerar la conductividad del conductor. Esto C es del conductor. O sea, que voy a calcular, voy a necesitar que me digan si es aluminio o si es cobre y yo ocupar cualquiera de estos valores que ya los tengo aquí. Bien. La profundidad pelicular, a su vez, depende de una raíz. Pi por F, necesito que me den la frecuencia de operación. Eso también es dato. Ahora, mu del conductor, sigma del conductor, porque la delta aparece nada más en la resistencia y la resistencia es del conductor. Por eso todo este conjunto debe ser características del conductor. La delta no aparece en ninguna otra ecuación más. Solamente esta delta es de la resistencia. Pero estas dos deben ser con las características del conductor, que puede ser aluminio o cobre. Bien. Por ejemplo, mu del conductor, ¿qué tengo que hacer aquí con mu del conductor? Tengo que ir a mis ecuaciones importantes, que habíamos dicho es importante considerar, y tengo que aplicar este mu, que a su vez es mu r, mu 0. Si mu r, si me dicen que el material conductor es cobre, entonces busco el mu r del cobre, que aquí tenemos como punto 999, y lo multiplico por mu 0, que es una constante. Voy a ir a la siguiente lámina. Aquí está, siempre mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 faradios por metro. Bien. Si me dicen que la línea bifilar está construida con aluminio, el material conductor es aluminio, entonces en mu relativo del aluminio colocaré 1 por la constante mu 0. Bien, entonces en otras palabras, en este mu tiene que ir mu r por mu 0. Mu r del material en cuestión, aluminio o cobre. Y el mu 0 siempre 4pi por 10 a la menos 7 faradios por metro. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Si hay algo donde ahorita alguna duda surge, ahorita vamos a ver en un ejemplo que debe ya quedar mucho más claro. Luego debo encontrar, bueno, encuentro la delta, la profundidad pelicular, la sustituyo aquí en la resistencia. A minúscula es el radio de uno de los filamentos. Voy a retroceder. A minúscula es el radio, es decir, que A minúscula es este diámetro dividido entre 2. Nosotros en el laboratorio con el vernier calculamos el diámetro y con la calculadora dividiéndolo entre 2 ya tenemos el radio A. Bien, entonces A es dato también. La delta ya la voy a calcular con esta ecuación.
Y habíamos hablado de la conductividad del conductor. Hay que ver si es aluminio o si es cobre. Bien, enseguida hacemos un ejemplo. Vamos a la inductancia. La inductancia L es del conductor. Habíamos dicho, eso es muy importante. R y L son del conductor, son parámetros específicos del conductor. Entonces, mu sobre pi, este mu, va a ser del conductor. Nuevamente, nuevamente, mu igual mu R, mu 0. Mu R del conductor, que puede ser aluminio o cobre. ¿Ok? Cuidado, no podemos confundirnos ahí. Esto es del conductor. Este mu ahorita es del conductor. Porque estamos en L. Entonces L se calcula todo esto del conductor. Bien, aquí es mu R, mu 0. Cuidado con coseno hiperbólico inverso. Este coseno hiperbólico en la calculadora, en algunas está con esta simbología, en otras está como arcoseno hiperbólico. Este es un arcoseno hiperbólico. Dice que hay que aplicar este arcoseno a D mayúscula sobre D minúscula. Recordemos que es D mayúscula y que es D minúscula. D mayúscula es separación entre los ejes, es decir, estos puntos medios de los filamentos. Y D minúscula es el diámetro de uno de los dos, que son iguales prácticamente. Bien. Entonces, hacemos esta operación y encontramos la inductancia. Bien. Vamos con el siguiente, que es el más fácil. Esta conductancia G es del dieléctrico, del polietileno o del poliestireno, pero esta conductividad, que debe ser del polietileno o del poliestireno, vale 0. ¿Ok? Entonces, esta conductancia, siempre y cuando los materiales sean polietileno y poliestireno, vale 0. 0 sobre algún valor vale 0. Esto es debido a que la atenuación, cuando este factor es 0, cuando G es 0, la atenuación es menor. ¿Ok? Las investigaciones llevan a que si no ocupamos uno de estos dos que tenga alguna conductividad diferente de 0, la atenuación va a ser más grande. Entonces los fabricantes ocupan materiales para bajar la atenuación. Bien, la atenuación entonces mucho depende de los materiales que se ocupen en la construcción de las líneas de transmisión. Hoy en día se ocupan polietileno y poliestireno, mayormente son de polietileno, precisamente para bajar la atenuación en la línea. Entonces este para nosotros va a ser 0 siempre y cuando esto sea, el material sea polietileno o poliestireno. Bien, ok. Capacitancia, muy parecido al anterior, nada más que aquí aparece epsilon. Este epsilon, ¿de quién es? Es del dieléctrico. Sale, cuidado, este es del dieléctrico. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a epsilon, nuestra ecuación de epsilon, y en epsilon R ver si es polietileno, aquí está, o poliestireno. Bien. Ok, entonces veremos si el material en cuestión, que es dato, podría ser polietileno. Entonces coloco 2.26 aquí y siempre lo multiplico por el epsilon 0, que también está a continuación con un valor constante. 8.85 por 10 a la menos 12 henrios por metro. Aquí.
Esto ya lo hemos explicado. Es el mismo valor que tiene el inductor aquí. Y con esto podemos determinar los parámetros distribuidos de un bifilar. El coaxial tiene otras ecuaciones diferentes. Eso lo vamos a ver el día viernes. Hoy vamos a hacer un ejemplo de la línea bifilar, cómo calcular estos parámetros y también vamos a tener la participación con lo cual vamos a cerrar el día de hoy. No sé si hay alguna duda hasta esta parte, alguna observación. No, profe. Ok, No, profe, ¿Cómo no, dijo no, que se no. sacaba de mayúscula perfecto, sobre profesor. D? Perdón, otra vez, por favor. ¿Cómo dijo que se sacaba D mayúscula sobre D, perdón? Ok, esto de mayúscula sobre D, nosotros en el laboratorio, pues lamentablemente no podemos ir al laboratorio, pero en el laboratorio, nada más con el vernier de unas líneas que yo les brindaría, diferentes a cada equipo, ustedes harían mediciones con el vernier y encontrarían D minúscula, que es el diámetro del uno de los filamentos. Y la D mayúscula, también con ayuda del vernier, es la medida que hay entre los puntos medios, los ejes de los filamentos. Esto con el vernier no es posible hacerlo como está en el gráfico, colocar aquí los extremos con el del vernier porque pues hay un error ahí grande que cometemos, no se puede justamente ser precisos y colocar aquí los extremos del vernier, pero se hace midiendo aquí desde esta parte hasta esta parte, la parte donde terminan y se les resta un radio y otro radio para obtener esta distancia. Entonces tenemos que ingeniarnos el método para encontrar esta longitud. Bien, sin embargo, hoy en día nosotros lo vamos a tener como dato. Nos va a decir una línea, tiene, es decir, como si ya habríamos medido, ¿ok? Ok, gracias. De nada, cualquier duda me dicen, cualquier duda, lamentablemente no podemos estar en laboratorio y no podemos hacer las mediciones pertinentes. Si hay alguna duda de estas ecuaciones, ahorita van a quedar claras porque tenemos que hacer un ejemplo numérico y vamos a aplicar estas ecuaciones, ya saben todos, con su calculadora para poder encontrar resultados. Vamos entonces al ejemplo. El ejemplo dice, una línea bifilar, una línea de transmisión bifilar tiene las siguientes características físicas. Radio del filamento conductor, 0.65 milímetros. Separación entre los ejes de los filamentos conductores, 1.13 centímetros. Material conductor es cobre. Material dieléctrico, polietileno. Determine los parámetros distribuidos de la línea bifilar si la frecuencia de operación es de 260 kilohertz. ¿Ok? Vamos a analizar los datos, pero voy a aprovechar para mencionarles que precisamente estando cerca de nuestro primer examen, nos podemos encontrar con un problema de esta naturaleza, pero además con este mismo problema nos pueden pedir otros incisos que sea determine la constante de propagación, determine la atenuación, determine la constante de fase, la velocidad de propagación, el coeficiente de reflexión, determine la impedancia de entrada, la relación de onda estacionaria, todo lo que hemos calculado podemos determinar con un ejercicio nada más como punto inicial conociendo las características físicas. Entonces, imagínense si nos equivocamos en encontrar alguno de estos parámetros distribuidos, que son 4, R, L, G y C. Si nos equivocamos en encontrar alguno de estos parámetros, todo lo demás va a estar mal. ¿Ok? La atenuación, la fase, la velocidad, todo lo demás ya va a quedar mal. Por eso hay que tener mucho cuidado en calcular estos parámetros y ustedes deben hacer cálculos y seguir la secuencia. Y si hay alguna duda, tienen que preguntar, ¿ok? Ya en el examen es tarde.
Entonces, vamos a empezar analizando los datos. Dice, radio del filamento conductor, 0.65 milímetros. Vamos al gráfico. En este caso nos están brindando este radio, uno de los radios de cualquiera, el radio A minúscula, el radio A minúscula, ¿ok? No nos están brindando el diámetro, no nos están diciendo el diámetro, sino el radio, ¿ok? Entonces, mucho cuidado ahí. Aquí en algún ejercicio podría decir diámetro del filamento y otro valor. Entonces hay que analizar si me están brindando el radio o el diámetro. Hay que tener ahí mucho cuidado. Bien, en este caso nos están dando el radio. Luego, la separación entre los ejes. 1.13, vamos al gráfico. Aquí sí me están dando D mayúscula. Aquí yo tengo que estar seguro que sí me están brindando D mayúscula la separación entre los ejes. ¿Bien? Ok. Luego, el material conductor es cobre y el dieléctrico es polietileno. Vamos al gráfico. Cobre es todo lo que está en este color como naranja oscuro, ¿no? Esto es decir que los filamentos son de cobre, podían ser de aluminio, hay que igual tener cuidado. En este problema son de cobre. Y lo que cubre el revestimiento, todo esto, la cubierta, es de polietileno. El dieléctrico es polietileno. Sabemos que podría ser poliestireno también, es otra opción, pero para nosotros ahora es polietileno. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la frecuencia, ¿no? Nos están dando la frecuencia de 260 kilohertz. Bien. Determine los parámetros distribuidos. Vamos en orden. Sabemos que hay que encontrar R, L, G y C. Esos son los parámetros distribuidos. Vamos en orden. La resistencia, pero para la resistencia necesito la profundidad pelicular delta. Necesito primero calcular delta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? 1 sobre raíz pi. La frecuencia la tengo que colocar en hertz. O sea, la frecuencia va 260 por 10 a la 3 hertz. 260 por 10 a la 3. Saben que puede ser megas, puede ser gigas, etcétera. Aquí dice kilohertz. Entonces, por 10 a la 3. Entonces, aquí debo colocar 260 por 10 a la 3. Seguimos. Mu sub C. El mu del conductor. Entonces, para esto necesito ver mi ecuación importante que estaba en la primera diapositiva. Esta de aquí. Mu es mu R, mu 0. Es del cobre, del conductor. Ahorita estoy en la resistencia y la resistencia es del cobre, del conductor. El ejercicio dice que es cobre. Mu R del cobre, 0.999 por mu sub 0. Regreso a mi ecuación. En lugar de mu sub c debo colocar 0.999 por 4pi por 10 a la menos 7. Aquí. Sigma del conductor. Sigma de cobre. Me dice el problema que el conductor es de cobre. Ya tengo 5.8 por 10 a la 7 Siemens por metro. Bien. Entonces, ya tengo todo para calcular la delta. Ustedes me dirán cuánto da. Es un valor pequeño. Es un valor muy pequeño el correcto. Bien, entonces ustedes me dirán cuánto es el valor que finalmente tengo para la delta.
1.29. ¿Nada más o te queda algo más? 1.296691 Ok, Osvaldo, falta algo más, falta algo más. por 10 a la menos 12. No, está muy grande por 10 a la menos 12. Más bien tiene muchos ceros, está muy pequeño, más bien. Hay que revisar ahí la frecuencia, el mu sub cero, hay que revisar. Otro valor, los demás. Yo tuve como resultado 1.2968 Ujú. por 10 a la menos 4. Está bien, Eduardo, entonces está bien determinado. Tenemos el resultado correcto. Los demás tienen que llegar a este resultado. Ya saben que es necesario, pues no solamente tener que, en este caso, copiar los resultados, sino que con nuestra calculadora tenemos que corroborarlos, ¿ok? El resultado correcto es de 1.29 por 10 a la menos 4. Ok, veo que algunos sí han llegado, está bien. El resultado 1.29 por 10 a la menos 4. Ok, hay que llegar a este resultado de la profundidad pelicular. Ahora, tengo la profundidad pelicular y entonces puedo ir a calcular la resistencia. Ok, puedo ir a calcular la resistencia. La resistencia necesito A minúscula. Aquí mucho cuidado. A minúscula es el radio. Es el radio. Mucho cuidado. Si en el dato me dieran el diámetro en lugar de radio, el diámetro, si aquí diría diámetro del filamento, tendría que dividirlo entre 2 para ocupar esta ecuación con A. Si aquí lo dejo como diámetro, ya está mal. Entonces, nosotros aquí colocamos el radio. Ya tengo delta. Delta siempre sale en metros. ¿Ok? Siempre esta ecuación nos va a dar en metros. Las unidades de la profundidad pelicular son metros. Y el sigma del conductor, vemos que el dato es cobre, está hecho de cobre. Entonces necesito 5.8 por 10 a la 7. Es decir, ya tengo la conductividad del cobre, la sustituyo aquí, la delta ya la tengo, A minúscula es dato, pero cuidado con otra situación. El radio está dado en milímetros, ¿ok? Este está dado en milímetros. Y la delta está en metros. Entonces, tengo que llevar milímetros a metros. ¿Ok? Entonces, A tiene que estar en metros. ¿Cuánto me da la resistencia? Da 0.0430. A ver, Andrea, segundo. Revisamos, a ver, revisaremos. Revisaremos. A tiene que estar en metros, hay que pasarlo de milímetros a metros. El radio A.
Bien, veo ahí el resultado de Eric. Marlene también. Rey Cadena. Es correcto el resultado de sus compañeros. Puede ser dado como 65.14 por 10 a la menos 3 o también como 0.065. Es lo mismo. Entonces, ya tenemos el resultado. Está bien, el resultado de Eduardo también. Alan Ambriz. Ok, entonces, tenemos el resultado de una resistencia pequeña. Esta resistencia tiene como unidades ohmios por metro. Bien, entonces hemos encontrado la resistencia de cuánta resistencia hay en un metro. Eso es lo que nos da estas ecuaciones. Están hechas para generarnos cuánta resistencia tendría nuestra línea en un metro. Bien, ¿sí? Entonces veo ahí los resultados. Sigo viendo en el chat los resultados sin problema. Vamos bien. Es correcto. Ya tenemos la resistencia en ohms por metro. Nos vamos ahora al inductor, la inductancia. Vamos a calcular la inductancia. Comienza con mu. La inductancia hemos dicho que es del conductor también, del conductor, es decir, en este caso del cobre, es un parámetro del cobre, que lo define el cobre. Mu va a ser mu R, mu 0, es decir, mu relativo del cobre, 0.999. Por mu 0, ¿no? No olvidemos el mu 0, es decir, aquí colocaríamos 0.999 por 4pi por 10 a la menos 7, aquí, nada más en mu. Lo dividimos entre pi sin problema. Y aquí, mucho cuidado, aquí es donde tenemos problema porque necesitamos en algunas calculadoras está el símbolo de coseno hiperbólico a la menos 1, en otros está como arco seno hiperbólico nada más. Bien, les comentaba que esta función hay que tener cuidado con esta función. Y esta función tiene que estar en radianes para que la podamos calcular. Tiene que estar la calculadora en radianes, en modo radianes, no en grados. Colocamos en radianes y ahora dice que es D mayúscula sobre D. Pero en el gráfico vimos que D es la separación de ejes, la D mayúscula, y la minúscula es el diámetro. Entonces, cuidado. Nosotros tenemos el radio. Tenemos dado el radio.
Entonces, mucho cuidado ahí. Tenemos dado el radio. Quiere decir que tenemos que multiplicar 2 veces nuestro radio. Y otra cosa muy importante. El radio está en milímetros y la separación está en centímetros. No se pueden dividir así por así. Ya sea que lo llevemos todo a milímetros o todo a centímetros para hacer esta división y aplicarle el coseno hiperbólico inverso. Bien, mucho cuidado. Con todas estas recomendaciones, ¿cuánto nos da la inductancia? Bien, ya tengo el resultado de Jonathan. También el de Eric. Sí, estoy viendo los resultados. Jonathan Camacho, Jacqueline. Ok. Es correcto el resultado. Vamos bien. A veces hay problemas con la función hiperbólica. Es correcto, Marlene. Entonces, damos por correcto lo que sería el resultado de 1.139 por 10 a la menos 6 henrios por metro. Esto es lo mismo que decir 1.139 micro henrios por metro. Bien, cualquiera de los dos está bien. Pero las unidades, no se olviden, henrios por metro. Estamos encontrando toda la inductancia que hay en un metro de esta línea que tenemos las características físicas. Por si acaso, si alguien no ha encontrado este resultado, es porque hay un error en el coseno hiperbólico. Les voy a dar el resultado de cuánto debería dar este coseno hiperbólico, ¿ok? Para que ustedes luego con tiempo lo revisen. Debería quedarles nada más este coseno hiperbólico inverso de 2.852. 2.852. En la red hay aplicaciones donde también les llega a calcular estas funciones inversas. Son aplicaciones que nada más ingresan el valor y en forma rápida y sencilla les da el coseno hiperbólico inverso o el seno hiperbólico, según se requiera. Ahí la idea pues es saber cómo está en nuestra calculadora. Hay que revisar el manual o hay que investigar en la red dónde están estas funciones. Ok, a veces no están en la vista previa de la calculadora, sino que hay que buscar en qué lugar están, ¿no? Ahí hay un menú de configuración, de modos, etcétera, y hay que buscar en qué lugar están estas funciones. Y no se olviden de colocar radianes. Pero vamos bien, hemos calculado ya la inductancia. Vamos con el más sencillo, que es la conductancia G, porque este nos va a dar 0, siempre y cuando sea polietileno o poliestireno. Bien, el material de dieléctrico. Entonces, este está muy fácil, nada más es 0. Finalmente la capacitancia, lo que vamos a hacer, pues ya tenemos el coseno hiperbólico inverso como 2.852, este ya lo tenemos.
Nada más sería pi por epsilon, pero el epsilon es del dieléctrico, o sea, el epsilon es epsilon relativo por epsilon cero. Epsilon relativo por epsilon cero. Y el epsilon relativo es del polietileno. Epsilon relativo del polietileno. 2.26 por la constante. Bien. La capacitancia es del dieléctrico, entonces es del polietileno. Pi por 2.26 por 8.85 por 10 a la menos 12 sobre el valor que ya conocemos del coseno hiperbólico inverso. Entonces, ¿cuánto nos queda? No está bien, el primer resultado que veo no está bien. Es un valor pequeño que va a dar. Es un valor pequeño. ¿Es correcto, Marlene? Si es correcto, está bien. Marlene, Jacqueline, correcto. Jonathan. Es correcto, veo que los resultados obtenidos, Jonathan Camacho, Jonathan Solano, es correcto. Está bien. Tenemos, ok, ok, está bien. Alan, Evelyn, está bien. Ya alguien corrigió por allá, corrigió por ahí, ok. Está bien. Rey Cadena, Evelyn. Bueno, entonces, el resultado lo podemos también mencionar como 22.032 por 10 a la menos 12. Cualquiera, cualquiera. Y esto me lleva a colocar pico. O sea, 22.032 picofaradios por metro. Bien. Es una forma más adecuada. No está mal el hecho de dejarlo por 10 a la menos 11 o por 10 a la menos 12, pero yo aquí propongo 22.032 picofaradios. Bien. Entonces ya tenemos la forma de realizar el cálculo de estos parámetros distribuidos. Termina el ejemplo de esta manera cuando calculamos R, L, G y C. Y ya nada más, si tendríamos que, el caso, ya tendríamos que seguir calculando lo que sigue más adelante, ¿no? Si nos piden atenuación, fase, velocidad de propagación y todo lo que ya hemos revisado, lo podemos hacer, podemos calcular muchas características de la línea con solo unos datos físicos de entrada, como este ejercicio. Tenemos las longitudes, dimensiones de radios, diámetros, separaciones de ejes. Tenemos el material que puede ser aluminio, poliestireno. Tenemos una frecuencia y podemos encontrar muchas características de la línea de transmisión con este punto de partida. Entonces, no sé si hay alguna duda antes de proponer nuestra participación y hacer el cierre de la clase. ¿Está todo claro? Ustedes me dirán. Profe, ¿Sí? eh, la profundidad pelicular no tiene unidades, ¿verdad? Sí, sí tiene, está en metros, está en metros. Por esa razón, cuando calcules la resistencia, tienes que estar seguro que A también tiene que estar en metros. ¿Sale? Esta delta, profundidad pelicular, siempre nos va a quedar en metros. ¿Ok? Siempre va a estar en metros. Y muchas gracias. De nada. Profe, el ¿Sí? de coseno, ¿cuánto dijo que tenía que dar nada más esa parte, la división del coseno? Ok. 2 punto que
2.852. O sea, ya Gracias. aplicando el coseno, sí, ya aplicando el resultado de todo esto, aplicándole el coseno debe dar ese valor. ¿Sale? Si no hay más dudas, iríamos a la participación. Tenemos el tiempo por demás para resolver el problema en cuestión porque es parecido a lo que hemos hecho nada más con otros datos. Vamos a revisar. Ok. Aquí hay una pregunta que me dicen en la resistencia que es A. Vamos a responder. Este A es el radio. Es el radio de uno de los filamentos. Es el radio. Y este radio, para nuestro problema, estaba dado como 0.65 milímetros. Así que A minúscula es el radio. Ok. Bien. Vamos con la participación y cerramos la clase por hoy. Participación, igual, una línea de transmisión bifilar tiene las siguientes características físicas. Tenemos radio del filamento como 0.53 milímetros. Tenemos la separación como 1.12 centímetros. Ahora el material conductor es aluminio y el material dieléctrico es poliestireno. Determina los parámetros distribuidos, es decir, R, L, G y C de la línea si la frecuencia es de 90 kilohertz. Bien, entonces ya tenemos todo para trabajar y encontrar los 4 parámetros distribuidos de la línea bifilar. Saben que el tiempo límite es cuando termina nuestra clase, es decir, a las 10, pero estoy seguro de que hay tiempo por demás. Me envían la participación, ya saben, al WhatsApp. Y con eso terminaríamos el día de hoy. Si no hay dudas, tendríamos nuestra sesión del viernes, la última correspondiente a nuestro examen. Hasta lo que veamos el viernes sería nuestro examen, primer examen parcial, para tomarlo en cuenta, pero la fecha la vamos a fijar este viernes. Entonces, si no hay más preguntas, pues que tengan buen día y nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta jóvenes. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.